amigo y servidor Raúl Rubio, pastor evangelista. Número telefónico el 0414-975-1013. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de entrar a sus hogares a través de este medio para hablar de la poderosa palabra de Dios y de lo que el Espíritu Santo inquieta en nuestro espíritu y en nuestro ser para traer a cada uno de ustedes para que lo puedan entender, el evangelio verdadero del reino de Dios, el evangelio de poder, el evangelio de amor, de misericordia, pero también el evangelio de justicia, un evangelio también de gracia y de favor. Como siempre decirles, sin Jesucristo somos nada. Si usted y yo no permitimos que el Señor Jesús entre a nuestro corazón y sacarnos de las estructuras religiosas y dejar que Él entre y viva con nosotros, hacerle la invitación con mucho amor: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona toda iniquidad, maldad, salva mi alma, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y hazme un hombre o una mujer diferente para tu gloria y honra. Amén y amén. Si usted cree eso, haciendo esa oración con mucha fe, con mucho temor y reverencia a Dios, créame que en el ámbito espiritual tú eres salvo. Él promete la salvación y la vida eterna y su nombre es escrito en el libro de la vida. Y eso es importante porque la Escritura en Apocalipsis dice, o libro de la Revelación, que ese libro se abrirá, Jesús lo abrirá y el nombre que allí esté escrito, ese será salvo. Esto es real, esto es verdadero. Vivimos una vida espiritual que muchos ignoran el ámbito espiritual. Por eso este programa se llama Un Momento en lo Sobrenatural. Un momento en lo sobrenatural. Y hoy quiero hablarles un tema que a mí me parece importante de tratarle de describir a ustedes y lo puedan entender, asimilar y apropiarse para caminar creyendo de la maravillosa regalo dado por Jesús a nuestras vidas a través de la cruz del Calvario. Hoy les voy a hablar de la cruz. Algo o lo que Dios me ha regalado para traer en este día a usted, la cruz. Y hoy les hablaré de lo que la cruz y parte de lo que significa la fe cristiana de acuerdo a su palabra. De eso vengo a hablarles en este día, de lo que es la cruz para nosotros los que decimos ser cristianos o seguidores de Cristo. Muchos nombran a Dios pero no le conocen. Muchos nombran a Dios pero andamos todavía en camino de perdición, en el alcohol, en la droga, en la pornografía, homosexualismo, lesbianismo, rompiendo las leyes, violando las leyes, rompiendo todo decreto y haciendo lo que nosotros decimos se nos venga en gana, y estamos violando plenamente la palabra de Dios. Pero usted y yo decimos conocer a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y el enemigo Satanás aplaude porque él es el padre de la mentira. Cada vez que nosotros caminamos en esto estamos siendo engañados por nosotros mismos y él hace casi que fiesta cuando ve que un hombre o una mujer está atada y encadenada en los placeres de este mundo y en los afanes de este mundo y en lo que algún día se va a acabar y no se ha preocupado por lo eterno. Por eso hoy les hablaré de la cruz y parte de lo que significa la fe cristiana de acuerdo a su palabra. El Imperio Romano en esa época usaban la cruz o la crucifixión como el castigo más aberrante sobre los criminales más peligrosos de esa época. Sí, para eso los romanos usaban la cruz. Era como la herramienta, para darle un término, más usada para castigar al hombre o a la mujer más perversa por desobediencia a sus leyes o por desobediencia a ellos, porque no hacían lo que ellos decían o porque violaban lo que en aquel tiempo estaba establecido que no deberían de violarse, o aquellos que se colocaban en contra, eran rebeldes, por lo causante los llevaban a esa crucifixión aberrante, donde los amarraban, los guindaban al sol, al agua, donde los golpeaban, donde les partían los huesos hasta que murieran. Pero mira qué tremendo, eso era la cruz para el pueblo romano, era una herramienta o un arma de destrucción lenta hacia el ser humano, hacia la creación de Dios. En la época ahora de mi Señor Jesucristo, de Cristo, la cruz era una forma común de castigo y ejecución en el Imperio Romano. La crucifixión era una forma extremadamente dolorosa de la ejecución que se reservaba para los criminales más despreciables, incluyendo a los rebeldes y a los esclavos que intentaron escapar para los romanos. Eso era la cruz.
Aún Jesús tuvo que ir allá, y ahí, a través que vayas percibiendo este mensaje, atesorándolo en su espíritu, viviéndolo, el Espíritu de Dios, y así creo en el nombre de Jesús, te va a llevar a ese momento y poder ver lo que mi Señor y Salvador Jesucristo hizo por amor a ti y también por amor a mí. Dice, ¿por qué? Rebeldes y esclavos que intentaron escapar para los romanos. La crucifixión era una forma de demostrarse violentos y crueles hacia aquellos que resistían su dominio. La muerte por crucifixión era un castigo público, vergonzoso, que tenía como objetivo hacer que la población civil que observaba se sintiera intimidada y temerosa. Es importante destacar que en el contexto romano la cruz no tenía ningún significado. Para ellos no significaba nada, simplemente era un arma letal. Para los romanos en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, era un imperio que destruía y dañaba. Aquel que impedía era para atormentar, era para hacerle sentir miedo, temor, aquel que violara una de sus reglas o leyes. Entonces, era un castigo público y vergonzoso que tenía como objetivo hacer que la población civil que observaba se sintiera intimidada y temerosa. Intimidada y temerosa. A eso ha venido Satanás también. Muchos están atados, pero a cruces de pecado, ahí atormentándote, a través de influencias demoníacas, visitaciones raras, voces que te atormentan, que te dañan, cosas que te incitan a hacer el pecado constantemente. Hay personas que dicen, yo no he podido, no me puedo despegar de esto, sigo haciendo aquello, adulterando, fornicando, tengo que prostituirme, es más, sin cobrar, regalar el cuerpo. Tanto hombres como mujeres han perdido la naturaleza de hombre y de mujer para hacer las aberraciones del mundo. Pero qué importante es entender que hoy viene Dios a liberarte, Jesús viene a liberarte de esa cruz y a mostrarle que Él murió en la cruz por amor a ti. La cruz de Cristo es diferente. Donde Cristo murió y resucitó es diferente, ese acto maravilloso y poderoso que mi Señor hizo. Es importante destacar que en el contexto romano, la cruz no tenía ningún significado religioso ni espiritual. Por ellos, la cruz era simplemente un método de tortura, ejecución y de ejecución, que fue solo después de la muerte de Jesús y su ascenso o su vida al cielo, que la cruz se convirtió en el símbolo de sacrificio divino, símbolo de sacrificio divino. Y la redención en la fe cristiana, redención, restauración, reedificar, unirnos nuevamente al Padre de los cielos, al Todopoderoso, al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos. Para eso mi Señor Jesucristo fue a la cruz. Y mira que fue y permitió ir a morir por amor, ir a morir también por justicia, porque la justicia de Dios es divina y poderosa. Fue a morir para librarnos de esas cruces de tortura de Satanás y de los demonios y del imperio romano en aquel tiempo. Ahora, amigo, amiga que me ve y que oye bien atentamente este mensaje, no tomes simplemente este mensaje. Aquí el Señor te está hablando. El Señor quiere que entienda qué hizo Él en la cruz por ti y el significado tan poderoso que tiene la cruz para nosotros. Algunos nos vamos a la tumba, una cruz en una tumba, otros a un crucifijo con un supuesto imagen, otros la tenemos guindada, otros nos las amarramos en el cuerpo, creyendo que eso tiene poder o tiene autoridad. Fue con Cristo Jesús, porque allí fue donde Él murió, pero también resucitó al tercer día y se levantó de entre los muertos para darnos vida eterna o salvación a los que creamos. Ahora, no le importó ser azotado con las 39 latigazos. ¿Quién? Mi Señor Jesús, Jesucristo, hecho hombre. No le importó ser azotado con los 39 latigazos, volviéndole así su cuerpo como una llaga, que le colocaron también la corona de espina que le pullaban las sienes y su frente, derramando gotas de sangre. Mientras sacaba el mensaje, yo en el Espíritu trataba de transportarme por la fe a ese momento. Y créame que cuando usted va en el Espíritu es tremendo lo que mi Señor y Salvador Jesucristo vivió por usted y por mí para darnos la vida eterna a los que creen y a los que se apartan del pecado.
Ya usted sabe qué es pecado, usted sabe qué es bueno y qué es malo. No puede decir o no puede tener excusa de que no podemos salir de ahí si la palabra, la Biblia, la Sagrada Escritura, guiada por el Espíritu Santo y su poder, la persona de Dios, te puede ayudar a salvar tu alma y a ser libre. Porque yo no te voy a convencer, te va a convencer es el Espíritu de Dios por amor de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces no le importó ser azotado con los 39 latigazos. Vuelvo y leo el mensaje que Dios me regalaba. Volviéndolo su cuerpo como una llaga, y que también le colocaron la corona de espinas que le pullaban las sienes. Su frente derramaba gotas de sangre. Le arrancaron la barba, que para ellos era una vergüenza. Aún a la cruz, llevar a la cruz a alguien era también una vergüenza. Le clavaron las manos y pies, creándole el mayor sufrimiento de dolor, y una lanza en su costado, donde derramó hasta la última gota de su sangre. ¿Sabes por qué? Lo hizo por amor. Sí, lo hizo por amor. A Jesús, Jesucristo, Yeshua, a Machía, por amor. Yo no te estoy invitando, amigo, amiga, joven que me ve. La salvación ha llegado a tu casa, no la rechaces. Vuélvate a Dios, al Dios verdadero. Muchos nombran a Dios, pero creo que Dios tinieblas. Porque si está en delitos y pecado, el Dios que tú estás orando es Satanás, no es mi Dios. El que envió a su Hijo a morir en una cruz por ti y por mí, no ese. Ese soberano, que quiere que tú vivas bien. Y vivir bien no quiere decir que es rodeado de lujos y economía financiera, que no es mala. Es que tenga paz y tranquilidad en su corazón. Que viva en ti el verdadero amor. Que haya paz en la familia, haya armonía. Que pueda, con tu rostro bien levantado, sin miedo y sin temores, saber que ama al Dios Todopoderoso y que Él está contigo. Y que lo selló a través del Espíritu Santo cuando hiciste una oración de arrepentimiento, pidiéndole humildemente y voluntariamente la salvación a Jesucristo. Y recordar este momento, este episodio poderoso, pero no recordarlo para tener una cruz ahí a su cama o guindada en la pared, no, es para vivir la cruz de Cristo, despojándose, crucificar cada día la carne. Los deseos de la carne no es solo sexo, son muchos: el dinero, el ego, la altivez, la arrogancia, la soberbia. Eso hay que crucificarlo también en una cruz, espiritualmente hablando. Entonces, también la palabra de Dios nos enseña que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto de amor. Fue un acto de amor. Amor. Dice la palabra que Dios al que ama, o Jesús al que ama, corrige. Porque nos ama. Cuando nosotros somos padres muy alcahueta, y perdóname la palabra, amigo, no estamos demostrando un verdadero amor. El amor corrige. Ahora, no corrige como el mundo hace, con maltratos exuberantes, destruyendo al hijo o a la hija, golpeando el hogar, la familia. Es una autoridad que Dios te da, y te da la sabiduría para corregir con amor, pero con autoridad a tus hijos y a tu familia. Todo eso lo hizo Jesús en la cruz, pagó todo por amor a ti, lo hizo en un acto de amor incomparable. Jesús, siendo sin pecado, murió por nuestros pecados. Increíble. Él nunca tuvo pecado, fue perfecto en todo su camino, siendo hombre. Cuando tú escudriñas las Escrituras, no encuentras ninguna caída del Señor. ¿Saben dónde fue tentado Jesús? Cuando vino el Espíritu de Dios sobre él en el bautismo de Juan. Cuando lo bautizaba en agua, él decía: y vendrá uno. Y el Señor le revelaba a Juan que era aquel que donde descendiera una paloma, no una paloma como tal, era una simbología espiritual, que descendió sobre su hombro. Ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahí fue tentado. Dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto a ser tentado por Satanás. Pero antes nunca, ni vimos milagros de Jesús. Solamente había una sabiduría de lo alto, de las leyes del tiempo, un conocimiento superdotado. Pero el poder se vino a manifestar cuando el Espíritu de Dios descendió sobre él, así como está en mí, también puede estar en ti. Solo tienes que creer. Esto es por fe y no por vista. Entonces, incomparable Jesús, siendo sin pecado, murió por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el verso 16, 17, cito: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De tal qué manera? Eso fue darlo todo. Amó a Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Wow! Sino que tenga vida eterna, que no se pierda. Increíble, nos cuesta decirlo, pero aún congregaciones no estamos caminando, no caminan en la verdad, y entonces están perdidos y no han conseguido realmente la vida eterna. Porque Jesús dijo, si tú me amas, guarda mi palabra, vívela, perdona, suelte, ve y pide perdón, baja el rostro cuando tenga que bajarlo, sea humilde. Amigo, amiga. Pero la mayoría de la humanidad se preocupa. Mire qué tremendo esto. En Juan 3:16 dice, y cito nuevamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero la mayoría de la humanidad se preocupa cada día por lo temporal. Así es. Vivimos atormentados o viven atormentados, preocupados, qué ha de comer, qué ha de vestir, donde Dios en su palabra dice, hey, ¿no ves las aves del campo? Ni trabajan ni hacen nada, en pocas palabras para darle, parafraseando la palabra, pero es así. Y yo no les doy de comer. Mire los lirios, ni Salomón con toda la sabiduría y riquezas se vistió como ellos. No es más importante usted para mí, no es más importante tu cuerpo, tu vida para mí. Pero nosotros, el enemigo busca eso, que vivamos atormentados, preocupados. Eso no quiere decir que tú se eche en una cama, en una silla, a esperar que todo le caiga del cielo, no. Quiero que me entienda bien. Hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero en fe y esperanza y en confianza que Dios abrirá las puertas correctas y nos guiará por el camino correcto para que lo que Él ha prometido se nos cumpla, porque Él no miente. Tal vez tú has mentido, yo también, pero Él no. Él es verdadero y veraz. Jehová Dios es verdadero y veraz. Entonces estamos conectados ¿qué? A lo temporal. Y hasta entregan su vida por querer tener fama. Fama. Yo le decía al Señor, gracias por abrirme la oportunidad en tu canal, Canal 21, TV Táchira. Pero yo no estoy buscando fama. Yo quiero que te amen a ti, que te conozcan a ti, a la persona del Espíritu Santo, y que la palabra sea vida en ellos, que la saquen de donde la tienen empolvada, que la quiten de ese atril donde la tienen en el Salmo 91 como si fuera un amuleto, o en el Salmo 23, que la mediten, que la vivan, que la perciban en su espíritu y que la pongan en práctica. No buscar fama. Unos dan su vida hasta por fama, dinero y placeres, ignorando lo que también la palabra dice que hay en un lugar, ignorando que también existe un lugar de tormento, llamado Hades o infierno. A muchos no les gusta que le hablen del infierno. No, el infierno es lo que estamos viviendo, no ve cómo está el gobierno, no ve cómo está aquello, no ve cómo está lo otro. No, esto es principio de dolores por nuestra desobediencia. Cuando tú empiezas a conocer a Jesús y su palabra, Él te da paz en medio de la tormenta, en medio de la necesidad. Porque Él nunca dijo que no lo íbamos a tener, solo que el que confía en mí no tendrá falta de ningún bien. Si confiamos en Él, Él verá cómo lo hace, pero lo hará porque es un Padre que nos ama. Para eso dejó al Espíritu de Dios, para guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Ahora, lugar de tormento, llamado Hades o infierno, pido yo al Espíritu Santo de Dios que le convenza de pecado y pueda entender por medio de este mensaje por qué Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando habla del mundo, habla de la humanidad, porque por causa del pecado de un hombre, toda la humanidad está en pecado. Hasta que viene a través de un arrepentimiento genuino y verdadero a invitar a Jesús a vivir en tu vida y al Espíritu Santo sellarte y a que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Vino a salvar el mundo. Y no vino a condenarlo, sino vino a salvarlo. El sacrificio de Jesús fue necesario, porque la Biblia enseña que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Yo no puedo venir aquí y decirte a ti que yo no he fallado. Sería falso e hipócrita.
Todos hemos fallado, pero yo he venido nuevamente a los pies del Maestro, pidiendo clamor y misericordia y perdón de pecados, porque todos hemos fallado. Y que el salario del pecado es la muerte, nos lo dice Romanos, carta a los Romanos, por el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 23. Y en Romanos 6, 23, mire lo que nos afirma la poderosa palabra. Dice, pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos recibir perdón y reconciliación con Dios. ¿Podemos recibir qué? Escuche, perdón y reconciliación. Por cuanto todos pecamos, estábamos separados de Dios, dice Romanos 6, 23. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, podemos recibir el perdón y la reconciliación con Dios Padre en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo y de la poderosa palabra que es la espada de doble filo. En Corintios, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. En resumen, el sacrificio de Jesús en la cruz es el acto supremo de amor de Dios para nosotros y que nos permitió recibir el perdón de pecados. Por medio de Jesús y de ese acto poderoso y maravilloso, sobrenatural, ese intercambio de dar su vida a Jesús por amor a nosotros, dice que nos permite recibir el perdón de pecados y regalarnos una vida nueva. Eso no quiere decir que seguimos viviendo igual, no debe haber un cambio. El cristiano verdadero cambia progresivamente. Si eras ladrón, ya no robas más. Si eras mentiroso, no mientes más. Si eres adúltero, no lo haces. Si eres fornicario, tampoco. Porque el temor de Dios reverente viene de ti. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, inquietándose para que no vuelva al pecado. Ahora esto lo conseguimos a través de una oración sincera, diaria, el tiempo que más pueda pasar tú con el Señor y escudriñando las Escrituras, la palabra. La cruz, muchos la ven como símbolo de muerte. Y sí, en un momento en Jesucristo fue así, pero también después se cambió al sacrificio de amor, intercambio de tu vida por la mía, de la vida de Jesús por la vida de nosotros. En un momento fue el peor sacrificio. Esa cruz fue muerte, pero también fue, dice, el intercambio por amor a usted y a mí. En 1 de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice, porque las palabras de la cruz es locura. Nosotros para la gente nos llaman locos. Las personas allá afuera que no han conocido el Evangelio, no se les ha revelado, dicen que somos una cuerda de locos, que somos una secta satánica, que estamos endemoniados. Yo los perdono y los amo y los bendigo. Dios me mandó a perdonarlos, Dios me mandó a amarlos y yo obedezco. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, los que hemos creído, es poder de Dios. Aquí se nos muestra que la cruz de Cristo puede parecer locura para algunos, pero en realidad es el poder de Dios para salvar a todos los que creen en ella. Aleluya. Toda la gloria para Dios. En Gálatas, capítulo 6, verso 14, apunten los textos bíblicos para que se fundamenten en la verdad. Pero lejos esté de mí gloriarme, si no es en la cruz de Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, lo decía Pablo. Nos enseña aquí que nuestra gloria debe estar en la cruz de Jesús, ya que en ella encontramos la salvación y el camino a la vida eterna. Que en ella encontramos, ¿qué? La salvación y el camino a la vida eterna. Eso quiere el Señor para ti, que encuentres el camino de la vida eterna y salvación espiritual para tu alma. En Filipenses capítulo 2, verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hablando de Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este texto se nos muestra que Jesús, a pesar de ser Dios, se humilló a sí mismo y murió en la cruz por nosotros, siendo obediente hasta el final. Y para concluir, amigo, este tema y esta palabra poderosa que en este día he traído a ti a través de este medio, es decirte
que Jesucristo realmente es el camino, la verdad y la vida. Hace 24 o 25 años el Señor me permitió empezar a conocerle. Me sacó de un mundo de tinieblas para traerme a la luz. En medio de procesos, luchas, desiertos, pero mi fe puesta en el autor y consumador, Jesucristo, el que murió en la cruz, pero que también la palabra nos dice en Romanos que Él resucitó. En Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, y por medio de Él, al reconciliarnos todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, dando la paz por medio de la sangre de su cruz. Aquí vemos que la cruz de Cristo fue el medio por el cual Dios nos reconcilió con Él y nos ofreció paz. Porque los frutos del Espíritu que provienen de Dios es paz, amor, gozo, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia. Son 9. Contra tales, dice la Escritura, no hay ley. Y la resurrección es lo que hace que el creer todo, de todo corazón, lo que mi Señor y Salvador Jesucristo o Yeshua hizo, de ir a la cruz y morir, pero también al tercer día, escuche bien, pero también al tercer día, resucitar. Es decir, el poder de la resurrección, y declaro ahora en el nombre de Jesús, que el poder de la resurrección invade todo tu ser. Hay un Espíritu de Dios o el Espíritu de Dios cayendo sobre ti, trayendo un verdadero arrepentimiento, haciéndole entender en su espíritu que le necesita para salvación y vida eterna. Entonces, al tercer día resucitó, es decir, el poder de la resurrección de Jesús nos hace tener vida eterna, resucitando con Él. En Marcos 16:6, pero Él les dijo, no se asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado y ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Este texto nos muestra que Jesús realmente había resucitado como lo había anunciado a los ángeles. María Magdalena y María la madre de Santiago y Salomé en la tumba encontraron vacía. Lucas capítulo 24 al 46-48 dice, y le dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén a vosotros, y soy testigo de estas cosas. En este pasaje Jesús le recordó a sus discípulos la profecía que el Mesías moriría, pero que también resucitaría. Así que, amigo, gracias por permitirme entrar a tu hogar. Y sobre todo que el Espíritu Santo entre a ti y te convenza de que tienes que corregir tu vida para salvación y vida eterna. Créame que aunque no te conozco, te amo, porque el Señor me enseñó a amar al prójimo. Si yo no me amo, no puedo amar a los que tengo al frente o alrededor, o a los que me ven o me oyen, porque sería falso e hipócrita. Te invito a que permita que ese Jesús resucitado viva en ti, y no viva una religión, sino viva la verdad de un verdadero evangelio y de poder. Mi número telefónico es el 0414-975-1013. Pastor Evangelista Raúl Rubio. Bendiciones.